Aleluya. Problemas aquí antes de empezar, pero gracias a Dios que estamos aquí reunidos para dar gloria a Dios por su misericordia. Él es bueno, amén. Glorificarle con todo lo que está en nuestro corazón. Padre, esta mañana bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu presencia en este lugar y en este local. Y Padre, pedimos que tu palabra nos guíe por el camino, Señor, recto y adecuado. Sabemos que tu palabra es vida para nosotros, tu palabra es bendición para nuestro ser. Y Padre, esta mañana venimos delante de ti con humildad, pidiéndote, Señor, que nos guíes, que seamos, Señor, fortalecidos, edificados a través de tu palabra. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Esta temporada antes de la Navidad, ya empezamos el tiempo que muchos de la iglesia, ¿verdad?, celebra. El tiempo se le denomina de Adviento. O sea que los 4 domingos antes de la Navidad se empieza esta época, un tiempo de contemplación, un tiempo de reflexión sobre el nacimiento de nuestro Salvador. Pero sabe que la mayoría de la gente piensa en la Navidad simplemente como una oportunidad de reunirse con familia, una oportunidad para tener fiestas, ¿verdad? Villancicos y por supuesto dar y recibir, ¿verdad?, dones. Pero la Navidad tiene un significado mucho más profundo, amén. La Navidad, sin este significado profundo que Dios reveló a través de los profetas muchos años antes de que los ángeles cantaran esa mañana y declararan, ¿verdad?, que había nacido el Salvador del mundo. Sin esto significado no tiene mucho sentido, ¿verdad?, esta historia. ¿Por qué? Porque el Mesías de Israel, el Hijo de Dios, descendió del cielo para nacer, nos dice la Biblia, de una virgen por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El camino de Dios, la verdad de Dios, la vida de Dios nacería ahí en ese pesebre humilde, haciendo, ¿verdad?, que los ángeles adoraran, que María se maravillara, que los pastores vinieran y adoraran. Pero ¿qué de nosotros? Bueno, para nosotros también nos trajo una esperanza, puede decir esperanza, ¿verdad? Jesús había sido enviado por el Padre para traernos esperanza. Pero más que eso, Él vino para ser nuestra esperanza. Jesucristo, como hemos cantado esta mañana, es nuestra esperanza. Pero para entender todo esto, yo creo que debemos regresar al principio. Vamos al libro de Génesis, donde Dios nos muestra, ¿verdad?, la creación del hombre. El hombre ahí en el jardín del Edén, puesto por Dios, cayó. Aunque había sido creado hombre y mujer en la belleza de un entorno hermoso y en la imagen y la semejanza de su Creador, ellos desobedecieron a Dios y cayeron. Esto no es un mito o simplemente una bonita historia para explicar el por qué estamos aquí. Esta es una revelación de Dios que explica por qué estamos en la condición en la cual estamos como seres humanos. El pecado arruinó la maravilla preparada de Dios para el hombre, para toda la raza humana. Esa maravilla fue destruida, pero el plan de Dios nunca fue destruido. Aleluya. ¿Por qué? Porque aunque el pecado estroparía todo lo que el hombre experimentaría en la vida, el propósito eterno de Dios nunca puede ser frustrado. El propósito de Dios nunca puede ser estorbado. Aquí en el capítulo 42 de Job, Job como profeta de Dios diría un día, mucho después de la creación en el Edén, en Job 42 y versículo 2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, le dijo a Dios, y que ningún propósito tuyo puede ser, ¿qué?, estorbado. Y por eso digo, el plan de Dios no fue estorbado. El plan de Dios no fue frustrado.
Aunque el hombre cayó, aunque el hombre desobedeció, aunque el hombre perdió mucho de lo que Dios había planeado para él, el propósito de Dios sigue adelante. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, el plan de Dios, nunca puede ser frustrado. ¿Sabía usted que ni usted ni yo somos suficientemente grandes para estorbar el plan de Dios? A veces pensamos, bueno, pero ¿qué si Dios quiere esto y yo quiero hacer esto? Dios ya sabe lo que tú vas a hacer. Dios ya tiene planeado todo, del principio hasta el fin. Él no pierde el control de nada. No hay nada que está fuera del control de Dios. Hay mucha gente que cree en un Dios que deja al hombre hacer lo que él quiere. Y sí, aunque el hombre hace lo que quiere, Dios está en el control aún en lo malo que el hombre hace, aún en lo bueno que el hombre hace. Sabemos esto porque la Biblia nos dice en Hechos capítulo 2 que, honey, I already know, I'm using this. Dios nos dice en Hechos capítulo 2 que a través de las manos de los hombres pecadores llevaron a Jesús a la cruz, pero Dios había determinado eso. Aún hasta la maldad de los hombres para llevar a Jesús a la cruz estaba en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Puede decir amén? En Génesis capítulo 3, la Biblia nos empieza a decir lo que sucedió en el jardín del Edén. Como digo, el hombre, ¿verdad?, estropeado por el pecado. Aquí vemos que aunque Dios lo creó en su imagen, a su semejanza, la Biblia comienza aquí en Génesis 3 con la caída del hombre, porque ahí es donde todo comenzó y todos tomaron diferentes acciones, pero todos tuvieron que rendir cuenta a Dios, como nosotros algún día también tendremos que rendir cuenta a Dios. Adán tuvo que rendir cuenta a Dios, Eva tuvo que rendir cuenta a Dios, el diablo también tuvo que rendir cuenta a Dios. Y en Génesis 3:14, el Señor en medio de esa caída da una promesa. Gracias a Dios por sus promesas, amén. Aquí en el mero principio, cuando Dios creó al hombre, en Génesis 3:14, después de decirle a la serpiente que iba a ser maldita, a Adán, que iba él a tener que trabajar la tierra, labrar la tierra, a la mujer también le dijo, verdad, su consecuencia por desobediencia. Ahora Dios a la serpiente o al diablo le dice en el versículo 14, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, dijo el Señor. Y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Note que aquí el Señor, hablando a la serpiente, le dice que entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo, que era el que estaba usando la serpiente, dice, vendría una guerra espiritual, también como una guerra en el mundo físico. Dijo, esta simiente del diablo, ¿verdad?, te va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero la simiente de la mujer iba a herir a la cabeza del diablo, o sea, la autoridad. Y el Señor en esta promesa, aquí en Génesis 3, al mero principio, cuando Dios creó todo, antes de que todo se desarrollara en la historia, vemos que Dios dio una promesa. Y como digo, gracias a Dios por su promesa. Pero ¿qué promesa es esta? Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría uno que destruiría la autoridad y el poder del diablo. Y aquí, quizá media velada, vemos esa promesa que Dios dio. Y por lo tanto Dios pone en marcha, ¿verdad?, la historia del hombre. Y un día, vamos a Génesis capítulo 12, Dios se acerca a un hombre pagano, a un hombre que no lo conocía. Y Dios, porque es soberano, decide llamar a este hombre llamado Abraham. Dios había ideado un plan, si podemos decir así, para crear y para tomar un pueblo para su nombre de en medio de la gente pagana. En Génesis capítulo 12, de verso 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. 75 años. Dios, nunca estamos tan viejos para que Dios nos use. Aleluya. 75 años tenía Abraham cuando Dios lo llamó. ¿Por qué? Porque Dios dio un plan que tenía desde el mero principio. Dios estaba cumpliendo y ordenando ese plan. Llama a este hombre llamado Abraham de la idolatría, un hombre pagano, y le dice, vete de tu tierra. Y dice en el versículo 2, me parece, y haré de ti, ¿qué dice? Una gran nación. Le promete primero hacerlo grande, una nación, y promete bendecirlo, promete engrandecer su nombre, y promete que a través de Abraham vendrá bendición, y serás, ¿qué? ¿Serás qué? ¿Serás qué? ¿Están aquí o ya se fueron? ¿Serán qué? No se pierda, no se pierda. Vea la Biblia. Serán bendición. No es simplemente bueno escuchar, es bueno oír, es bueno leer, porque así puede aprender más. Es que bendición, dígalo, bendición. Y le digo que lo diga porque esta es la herencia suya, esta es la herencia mía. Nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham porque Él es el padre de la fe. Y Dios le prometió una gran nación. Dios le prometió bendecirlo. Dios prometió engrandecer su nombre. Dios prometió que sería Él una bendición. Y luego le dice, y el que te bendiga, yo lo bendeciré. Y el que te maldiga, yo también, dice, lo maldeciré. Si tú quieres que Dios te maldiga, solamente maldice a un hijo de Dios y verás cómo te irá. Nunca se encuentre y nunca nos encontremos maldiciendo a los hijos de Dios. Porque el que maldice al hijo de Abraham es como maldecir al padre. Y Dios dijo, y si tú maldices, el que maldiga a tus hijos, yo también lo maldeciré. Y dice, y serán benditas, esto es lo que quiero que veamos, y serán benditas, ¿qué? En ti todas las naciones o las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra vendrían a recibir bendición. ¿Por quién? Por medio de Abraham, por medio de su simiente. Y eso nos lleva a considerar que si nosotros somos los hijos de Abraham por fe, los hijos de la fe, entonces las naciones tienen que ser bendecidas a través de nosotros. ¿Cómo van a hacerlo? Llevando el mensaje que trae la bendición, el evangelio de Cristo Jesús. Aleluya. Tú y yo hemos sido llamados para entrar y vivir en esta historia. Ahora, todos los profetas de antaño que Dios llamaría, tendrían una parte del cuadro eterno, de los propósitos que Dios había planeado, del soberano Dios. Ellos vendrían y traerían una porción. Cada profeta que Dios enviaba traía una palabra, traía un pedacito del cuadro que Dios estaba, ¿verdad?, pintando. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 3, versículo 17, empezando en el 17, dice, amigos, yo entiendo, dijo Pedro, que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios, ¿qué estaba haciendo? Estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías. Ve, los profetas habían traído un pedacito del plan, otro pedacito del plan por Isaías, otro pedazo del plan por Jeremías, otro pedacito del plan, ¿verdad?, por otro de los profetas. Y cada uno de ellos estaban ahí. Y Dios estaba hablando a través de la historia, a través de las edades. Y dice que Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron, dice, acerca de ¿quién? Del Mesías. Verso 18, que Él tenía que sufrir estas cosas. Verso 22. Moisés dijo, y aquí empieza él a citar Deuteronomio 18:15, donde dice, el Señor Dios de ustedes les levantará un ¿qué?
un profeta como yo, dijo Moisés, de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Qué interesante que Moisés está hablando de un profeta mucho mayor que él, aunque él era el profeta que Dios estaba usando en ese tiempo. Pero dijo, viene otro profeta y dicen, y cuando él hable, préstenle atención. Y no estaba hablando de cualquier profeta. Dice, luego Moisés dijo, verso 23, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Qué importante será ese profeta. Moisés dijo, yo les estoy diciendo lo que Dios habla. Y quizá sabemos que muchos desobedecieron a Moisés. Muchos desobedecieron al profeta que Dios había enviado. Pero Moisés dice, vendrá otro. A ese tendréis que oír. Y si no lo escuchas a ese profeta, serás excluido ¿de quién? Del pueblo de Dios. No formarás parte de ese pueblo. Ahora, mientras profetizaban los profetas de Dios lo que iba a venir, como digo, cada uno contribuía un pedazo al mural que Dios había pintado en la eternidad. La tierra que Dios había prometido, la nación que Dios había prometido, el reino que Dios había prometido, el reino nacional, se cumplió en el pueblo. Y a través del pueblo judío, Dios tenía un mayor cumplimiento. A veces se hace mucho de las promesas a Israel. Y aunque Dios dio promesas a Israel, recuérdense esto, Dios no dio promesas solamente para lo temporal, Dios dio promesas para el futuro eterno. No es nada más en lo temporal. Por eso digo, Dios le prometió a Abraham una nación, Dios la cumplió. Dios le prometió a Abraham un reino, Dios lo cumplió. Dios le prometió a Israel una tierra, Dios se las dio. Pero Dios tenía un mayor cumplimiento, puede decir amén. Un pueblo que ha nacido en pecado como nació la humanidad. Un mundo dañado por el pecado. No puede tener ninguna esperanza solamente en Dios. La buena educación no puede traernos el resolvimiento a nuestros problemas. Un buen gobierno, no importa qué tan bueno sea, no tiene el poder para resolver el problema del hombre. Más o mejores leyes tampoco podrían hacerlo. Las personas mismas no podían ayudarse entre sí para vencer este problema que el hombre había caído. No podían ni siquiera ellos mismos ayudarse, porque estaban todos en el agarre moral del pecado. Ahora en Romanos capítulo 8, vamos a ir ahí. Veamos que la condición ineludible del pecado infecta a todo ser humano. Porque ante un Dios santo, el pecado nos ha marcado a todos de tal manera que todos nosotros estamos culpables delante de Él. Y cuando vemos la historia del hombre, vemos que si Dios no interviene, el hombre no tiene esperanza. Y por eso esta mañana hablamos de Jesús. Él es nuestra esperanza. Él no nada más trajo esperanza, Él en su persona es nuestra esperanza. ¿Puede decir amén? Se necesitaba una intervención divina porque el hombre había caído en una esclavitud como es el pecado. Y Pablo lo dice mejor aquí en Romanos capítulo 8, el verso 20. Dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Verso 23, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros,
como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos por nuestro cuerpo que sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Pablo dice primeramente que con gran esperanza, dice el verso 20 y 21, la creación espera el día en que será liberada. Estamos en medio de una creación que está, ¿verdad?, en el agarre, podemos decir así, de la descomposición. Por eso nos enfermamos, por eso morimos, por eso vemos que todo se está acabando en esta vida. Pero Pablo dice, un día la creación será liberada de la muerte y de la descomposición. Aleluya. Y el verso 22 dice que toda la creación gime a causa de esta condición. Y nosotros también gemimos, dice, en nuestro interior. ¿Por qué? Porque anhelamos el nuevo cuerpo que sea liberado, dice, que será liberado del sufrimiento y del pecado. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente, aleluya, que llegue ese día, dice, en que Dios nos dará todos nuestros derechos como hijos de Dios, como hijos adoptivos. Dice, inclusive nos dará un nuevo cuerpo que Él nos prometió. Ahora nosotros pasamos muchas diferentes privaciones aquí en esta tierra. ¿Por qué? Nunca se le olvide esto, porque estamos en medio de un mundo caído. Dice, pero no somos hijos de Dios. Sí, pero las promesas para los hijos de Dios no son enteramente para este mundo. Son para también el mundo que viene. A veces la gente quiere tenerlo todo aquí y se enoja con Dios porque no la recibe todo aquí. Pablo dice, no, gemimos todavía. Sabemos que sufrimos todavía en este cuerpo, pero la creación va a ser liberada. ¿Cuándo? En el futuro. Esperamos la resurrección, esperamos el cuerpo nuevo que Dios nos ha prometido en la resurrección. Y ahí no habrá más muerte, ahí no habrá más enfermedad, ahí no habrá más sufrimiento. Así que nosotros tenemos que ser sabios y prudentes y no tratar de decir algo que Dios nos dice. Como digo, a veces la gente piensa que porque es cristiano todo le debe de ir bien. No, estamos como todos los demás, sujetos a un mundo caído. Sí, tenemos las promesas de Dios, pero acuérdese eso. Por eso la esperanza es nuestra también. No solo la fe, la esperanza también. La esperanza es algo que ve hacia adelante, algo que anhela. ¿Cuántos anhelamos la venida del Señor? Yo anhelo la venida del Señor. Yo sé que cuando el Señor venga, todo lo que yo no he entendido en esta vida será contestado. Todo lo que yo no he experimentado aquí, todos mis derechos, como dice, como hijo de Dios, ¿verdad? El Señor nos dará para que nosotros lo compartamos en la plenitud. Vemos que Pablo nos dice aquí que a través de esta condición que nos encontramos, Dios es el único que puede venir a traer liberación. La única solución era que Dios enviara a esta gente encontrada en esta condición un Salvador, el único Salvador adecuado, con la sabiduría, con el poder, con la justicia para cumplir la tarea. Tendría que ser Dios mismo. Puede decir amén, aleluya. La Biblia dice que a los suyos vino inclusive y los suyos no le recibieron. Juan 1, verso 11. Sin embargo, Él vino, el negado vendría a rescatar a los negadores. El rechazado se movería para salvar a los rechazadores. Aquel quien se habían rebelado, contra quien nos habíamos nosotros todos rebelados, ¿verdad? Él nos redimiría como rebeldes. Al que había sido reemplazado en nuestros corazones con un catálogo interminable de ídolos, invadiría este mundo y nos rescataría de nosotros mismos, porque nosotros éramos como Abraham había hecho, ha sido un idólatra. Sin embargo, Él no vendría a establecer un reino temporal. Él no vendría a imponer su gobierno sobre aquellos que no lo deseaban. No vendría a juzgar, no vendría a condenar.
Este Salvador no vendría reclamando el servicio que Él por derecho se merece. Él vino a servir. Él vino a sufrir. Él vino a morir para que su reino reinara en el corazón de aquellos que lo buscan. Él vino a buscar, Él vino a salvar, Él vino a sufrir y vino a perdonar. Vino a rescatarnos, vino a restaurarnos y, como hemos leído ya, a tomar un pueblo para su nombre. Él vino para llamarnos, Él vino para amarnos y atraernos a sí mismo, porque sabía que sin la gracia nosotros nunca lo buscaríamos a Él y pereceríamos en nuestro pecado. Él vino a nuestro mundo y debido a su obra en la cruz hay esperanza para todo pecador, nos dice la Biblia, que puedan ser redimidos de un mundo caído, un mundo, verdad, que está en la esclavitud del pecado. Esta es la realidad que la Biblia nos presenta. La esperanza es una persona y esa persona es Cristo Jesús. Como hemos cantado esta mañana, mi esperanza está en Jesús. ¿Dónde está tu esperanza? La historia de la Navidad muestra claramente para nosotros que la esperanza del universo, hermanos, está en una persona. Dios envió a su Hijo. En Isaías capítulo 33, la Biblia nos dice que este Salvador tendría que ser Dios mismo. Este Salvador que el profeta Isaías profetizó sería Dios mismo, nuestro Salvador. En Isaías 33 y verso 22, la Biblia dice, porque Jehová es nuestro ¿qué? Juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Y sabe que me llama mucho la atención cuando leo este versículo, porque sé que este es el versículo que los fundadores de este país usaron para establecer el gobierno estadounidense. ¿Sabía usted eso? Tenemos nosotros 3 diferentes representaciones del gobierno, que todas son igual, todas comparten el poder igual, aunque el poder es dividido. Tenemos nosotros el presidente, que es el poder ejecutivo. Tenemos nosotros, ¿verdad?, el Congreso, que son aquellos que hacen las leyes, los legisladores. Y tenemos las cortes, que son los jueces. ¿De dónde vino esto? De este versículo. Ellos sabían que el poder que Dios había dado solo residía en Dios. No podían darle todo el poder a un hombre o a una solamente dependencia. Y lo separaron ese poder, lo dividieron. Y ahora tenemos a Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador, el que nos da la ley. Y Jehová es el que rige, Jehová es el rey. ¿Y quién nos salva? No es el gobierno, no son los legisladores, no son los jueces humanos. Él que nos salva. Él es el que nos salva, porque Jehová es el único Salvador y en Él ponemos nuestra confianza. Puede decir amén. Ahora Jesús nacería en un humilde pesebre, sabemos, y cumpliría el propósito de Dios a través de su vida. La palabra de Dios vendría a la tierra, la palabra encarnada, porque acuérdense ustedes que los profetas ya habían profetizado. Ellos habían profetizado, cada uno su parte. Y Dios a través del Antiguo Testamento, por los profetas, nos había dicho ciertas palabras del Mesías que vendría. Pero el Mesías se encarnó, esa palabra se encarnó, dice la Biblia, en un hombre. Y ese hombre que era Dios mismo, que se convirtió, ¿verdad? Y tomó la humanidad, aleluya. En Juan capítulo 1, verso 1, uno de mis favoritos capítulos de la Biblia. Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 4. En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo era con Dios. O sea, el verbo
estaba con Dios. Y este verbo, nos dice Juan, no solamente estaba con Dios, el verbo era Dios. O sea que no tenemos dos dioses o tres dioses, porque la Biblia nos dice que hay solamente un Dios. Pero nos muestra aquí en revelación Dios a través del apóstol Juan que el Dios verdadero consiste de tres personas. Aquí se mencionan dos. Dios primero, el Padre, y el verbo que era Dios. Y este verbo tenía vida. Este verbo da vida, dice, a todo hombre que viene a la tierra. Este verbo, dice la Biblia, estaba en el mundo y fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Por eso nosotros tenemos que llevar el mensaje que Dios usa para abrir los ojos de la gente, para reconocer a este Dios que Juan revela. Y este verbo, dice, se hizo carne. ¿Por qué celebramos en la Navidad el nacimiento del niño Jesús? Porque Dios vino a través de la Virgen María, como dije anteriormente, y hizo nacer a este niño, ¿verdad? Sobrenaturalmente, por el poder del Espíritu Santo. No vino como hijo natural de José, vino por simiente de Dios. Dios habló a María y le dijo: aquello que nacerá de ti será el Santo Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo vino sobre ella y Dios la impregnó por medio de su palabra, hablando simplemente. ¿Cómo sabemos? Porque así es como Dios crió todas las cosas. Dios habló y fue hecho. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y cuando Dios habló a María, esa palabra germinó dentro del vientre físico de esta mujer y nació el Verbo, el Hijo de Dios. Qué bendición sería eso para María. Quizás si Dios le diría a una mujer: pídeme lo que quieras, a nadie se le ocurriría el pensamiento que el Mesías, el Hijo de Dios, nazca por mí. Ni eso le nació a María. Dios tuvo que traerle ese pensamiento porque es mucho más alto de lo que alguien se puede imaginar. Pero póngase usted a pensar, especialmente esa es mujer, qué privilegio traer el cuerpo del Hijo de Dios, ¿verdad?, al mundo a nacer. El Hijo de Dios nació por la Virgen María, otra doctrina bíblica que nosotros abrazamos. Dios hizo esa maravilla. Pero antes de que Jesús ya ha nacido, antes de que Jesús fuera a la cruz, porque sabemos que ese fue otra vez el desarrollo del plan de Dios. Nació, vivió su vida, predicó, ministró y luego tuvo que ir a la cruz. Dios lo llamó a ir y a ofrecer su vida en la cruz. Pero antes de que Jesús fuera a la cruz para hacer lo que él había venido a hacer, Jesús detalló, Jesús explicó a sus seguidores, a sus discípulos, el por qué él es la única esperanza que podría dar esperanza a los pecadores. Aquí en Juan capítulo 14, dejó Jesús con claridad, ¿verdad?, declarada su identidad y su misión. En Juan capítulo 14 y verso 6, dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En estas breves palabras nosotros podemos ver que Jesús nos explica, ¿verdad?, en una manera muy clara, por qué Él es la única esperanza de la humanidad. Primero, Jesucristo dijo: yo soy el camino. Jesucristo es el camino a Dios. El pecado, como sabemos por la Escritura, había creado una separación horriblemente antinatural entre Dios y el pueblo, porque Dios había creado al hombre para tener comunión con Él. Dios había creado al hombre para vivir en comunión con Él. Pero esa comunión se quebrantó. Esa comunión amorosa que el hombre tenía al principio, ¿verdad?, de adoración a Dios, de servicio a Dios, momento a momento que tenía Adán y Eva en el jardín, fue perdida por el pecado. ¿Sabía usted que nosotros no fuimos creados para vivir en una forma independiente? No fuimos hechos para descifrar la vida por nosotros mismos. Éramos destinados a vivir según la voluntad de Dios.
éramos destinados a vivir para la gloria de Dios. Así que la gran pregunta de la historia humana es esta: ¿cómo puede una persona pasar ese abismo que separa a Dios y el hombre? ¿Cómo puede ser puenteada ese abismo entre las personas y Dios mismo? Jesucristo vino como la única respuesta posible a esta pregunta. Solo Él, porque era Dios mismo, podría cumplir el requisito moral de Dios en todo sentido, al guardar su ley sin una sola falla. Fíjese, Dios es el único que podría guardar su propia ley. Y en Jesucristo y a través por Jesucristo, Él guardó esa ley. Él sería el último cordero de sacrificio que pagaría el pecado que el hombre tenía por su cuenta. En su vida perfecta y en su muerte aceptable, Jesús se convirtió en el único camino para nosotros ser restaurados a una relación con Dios. Él devolvería todas las cosas a la forma en la cual fueron criadas. Él sigue siendo nuestra única esperanza. Y yo le doy gracias a Dios por ello. No solamente era Jesús el camino. La Biblia dice, Jesús mismo nos dijo que Él era la verdad. Jesucristo es la verdad de Dios. No solo comunica a nosotros la verdad, sino que Él en su persona es la verdad de Dios. Y por cierto, de una manera que nunca antes se había hecho, Jesús nos reveló al Padre. Nadie jamás había revelado a Dios. Quizá los profetas en una porción, un pedacito aquí, un pedacito acá, pero Jesús reveló completamente el carácter del Padre y correctamente. Y por eso Él podía decir en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre y como el Padre es. Pero aún todavía hay más. También Cristo nos reveló el plan redentor de Dios. Porque ahí colgado sobre una cruz, Jesús nos demuestra el plan de Dios para tratar con nuestro pecado. Enviaría a un Salvador a morir en nuestro lugar. Ahí sobre la cruz tenemos un ejemplo visible de lo que Dios iba a hacer para salvarte a ti y para salvarme a mí. Iba a entregar a su Hijo a una muerte cruel, a una muerte de un ladrón, de un asesino, a una muerte cruente, a una muerte cruel. Y la venida de Jesús fue la declaración de la verdad sobre nuestra condición. Al ver a Jesús en la cruz nos damos cuenta qué tan apartados estábamos de Dios, que se necesitaba la muerte del Hijo de Dios, que nunca pecó, al santo por los incrédulos y los injustos. Dios lo entregó por nosotros. Puede decir amén. Aleluya. Vamos a Efesios capítulo 2. Y esta, hermanos, es la verdad. Jesús es la verdad de Dios. Ahora, aunque la declaración de Dios de nuestra condición la vemos sobre la cruz, muerte, la gente de hoy no quiere escuchar la verdad sobre su condición delante de un Dios santo. La gente hoy quiere escuchar qué tan grande es, o cuánto se merece, o cuánto tiene derecho a tener solo por estar vivo. Pero la Biblia nos dice que somos pecadores. Estamos en un estado de muerte inminente. A cualquier momento uno puede morir. Sin ninguna capacidad tenemos nosotros como pecadores para recibir o para poder rescatarnos a nosotros mismos. Y por eso Dios se propuso a enviar a su Hijo, a Jesucristo, por nosotros, como el último recordatorio físico de la profundidad de nuestra necesidad. Cuando vemos lo que Dios pagó por nosotros, podemos darnos cuenta un poquito de cuán separados estábamos de Dios. Dios podría haber mandado un ángel, pero no era suficiente, porque era una criatura.
tenía que enviar a alguien de un valor infinito para poder salvar a la humanidad que él iba a salvar. Y por eso nadie menos que el Hijo mismo de Dios podría hacer ese sacrificio. Y una cosa final, no solamente era Jesús el camino, la verdad, sino también es nuestra esperanza, porque Él es la vida. Jesús no solo predica la vida o proporciona la vida, Jesús es la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. En Efesios 2, verso 1, Pablo nos informa sobre la terrible condición en la que nos encontrábamos, separados de la persona y la obra de Jesús. Esta era nuestra condición. Y Pablo dice aquí en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Mire esa frase, estabas muertos, diga muertos. Y luego dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Anduviste, o sea, andabas en esto. Y qué interesante, ¿no? Que éramos muertos andando o caminando. Muertos caminando. La gente apartada de Cristo es una persona muerta caminando. Una persona muerta espiritualmente bajo el dominio y la autoridad del diablo y del pecado. Pero los muertos necesitan que se les insufle vida, o nunca van a resucitar, o nunca van a vivir. Jesús vino para ser el que da vida a los muertos. Él vino a conquistar el resultado final del pecado. ¿Y cuál es el resultado final del pecado? La paga del pecado es muerte. Dígala conmigo, muerte. Él vino para conquistar el resultado de ese pecado, y ese resultado es la muerte. Y su resurrección de entre los muertos fue la primicia de la multitud de resurrecciones que vendrán en todos aquellos que pondrían su confianza en Él. Vino como vida para vencer el poder de la muerte y para encender la vida eterna en los corazones de todos los hijos redimidos. Él vino para que tú pudieras recobrar vida, porque estabas muerto, porque andabas muerto en el pecado. Así que la esperanza en el presente, la esperanza en la eternidad, aún que está por venir, descansa sobre el par de hombros. Y ese par de hombros es los hombros del Todopoderoso, que es Jesucristo mismo. Él quiere ser nuestro camino. Él quiere ser nuestra verdad. Él quiere ser nuestra vida. Y Él te ofrece lo que no tienes poder tú para proveerte por ti mismo. Una relación restaurada con Dios y el conocimiento de lo que realmente es la verdad, de lo que realmente es la vida, que nunca termina, vida eterna, dijo. Y esa es la verdadera esperanza. ¿Quién más nos puede ofrecer en realidad lo que Cristo nos ofrece? Dado que tú y yo no tenemos nuestro futuro asegurado físicamente, tú y yo no tenemos el poder para hacerlo, porque cada uno de nosotros vamos a morir si Dios tarda en venir. Así que yo te hago esa pregunta: ¿dónde o en quién tú estás poniendo tu esperanza para tu futuro? ¿En quién estás poniendo tú tu esperanza para la eternidad? Jesús le dijo a aquellas personas que les predicaba en aquel día, muchas de ellas personas religiosas: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjese, si no crees que yo soy, si no crees en el quién yo soy, está diciendo, si no me crees lo que yo estoy diciendo, acuérdense que el Señor dijo, yo soy la verdad. Y si no crees lo que yo digo, moriréis en vuestros pecados. Qué terrible posibilidad que una persona escuche el Evangelio, escuche las palabras tremendas de Jesús
tales como yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, jamás morirá eternamente. ¿Lo crees tú? Yo soy el que el Padre envió para dar vida eterna. ¿Lo crees tú? Jesús dijo, si no crees que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Yo le doy gracias a Dios que un día el Señor trajo esa verdad a mi corazón y yo la creí y yo la creo. ¿Y qué de ti? ¿Le crees tú al Señor? ¿Le has creído? ¿Has abrazado tú la verdad que se encuentra en Cristo Jesús? Si no, ciertamente morirás en tus pecados y para ti no habrá ninguna esperanza, para ti no habrá ninguna seguridad. Pero esta mañana, si escuchas la voz del Espíritu de Dios, si escuchas la voz del Señor que te dice, yo soy ese, quienes te están predicando, que tú lo creas, que tú lo abraces, que tú lo aceptes, que tú le digas al Señor, yo te creo, Señor. Yo creo que tú eres quien Dios envió para salvarme. Que tú puedas poner tu confianza para salvación solo en aquel que es el camino, solo en aquel que es la verdad y solo en aquel que es la vida. Y Jesucristo será tu esperanza por toda la eternidad. Oremos a Dios. Padre, gracias. Esta mañana, Señor, yo te pido cada uno que está aquí en este centro de adoración, todo aquel que está viendo, Señor, por internet esta mañana, tú enviaste a tu Hijo porque no teníamos esperanza. Jesús, tú eres la esperanza de todas las familias de la tierra, de todas las naciones de la tierra, porque todos estamos en la misma condición. Tú, Señor, sabías que no teníamos esperanza y por eso nos enviaste a tu Hijo, para que Él, Señor, dando su vida y poniendo su vida por los pecadores, pudieran ser salvos. Esta mañana, Señor, yo te agradezco personalmente por mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque un día tú abriste mis ojos, cegados como estaban. Tú abriste mis oídos, Señor, cerrados como estaban, para oír tu voz y creerte a ti. Mira, Señor, aquellos que este día están sin fe, sin misericordia, están sin esperanza, Señor, porque viven atados en el pecado. Hombres y mujeres andando muertos, creyendo que viven, creyendo que están viviendo lo que es vida, pero no saben, porque están, Señor, ciegos espiritualmente. Abre sus ojos, Dios, y hazles ver este día, Señor, hazles ver con claridad quién eres tú, nuestro camino, nuestra verdad en nuestra vida. Y tú eres la esperanza, Señor, que ha venido al mundo para que todo el que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Te doy gracias este día, Señor. Y al acercarnos, Señor, en este tiempo de Adviento, donde contemplamos, donde nos ponemos, Señor, a analizar, nos ponemos, Señor, a contemplar la venida del Salvador al mundo. A través de tu palabra, Señor, nos has revelado lo que eso significa. Y Padre, gracias. Te pido que esta temporada, Señor, no sea solamente donde vemos hacia adelante para los regalos que vamos a regalar o lo que vamos a recibir, sino que nos contemplemos en el don que tú has dado, el don de tu Hijo. En este día te adoramos, ahí donde está. Levanta tus manos al Señor y dile, Señor, enfoca mi mirada en este tiempo, en Jesús, la esperanza de mi futuro, la esperanza de la vida eterna. Tú eres Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y si en este día no le conoces, ahí donde estás, clama a Él, porque todo el que clama al Señor, dice la palabra, será salvo. Dile, Señor, ven, ven esperanza mía, ven vida mía, ven, Señor, y sálvame. Perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento delante de ti. Toca mi vida, Señor. Transforma mi corazón y transfórmame, Señor, en un verdadero adorador. Que esta Navidad sea diferente para mí. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria.
Amén.